creyese será salvo, y el que no, condenado. Vengan al conocimiento de la verdad, que está en la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios te hace libre. El apóstol Pablo, él tuvo la revelación, no por hombre, sino por Jesucristo. El apóstol Pablo tuvo la revelación de la palabra, no por hombre alguno. Dice la palabra de Dios: maldito hombre que confía en otro hombre y se aparta del camino de Dios. Maldito hombre que confía en otro hombre y se aparta del camino de Dios. ¿Cuál es el camino de Dios? Que usted estudie la Escritura. Hay muchas iglesias falsas que solo buscan avaricia, solo hacen mercadería de ustedes. Dios tampoco habita en las imágenes. Dios no habita en la idolatría. Crean en la palabra de Dios. Pero ustedes necesitan el bautismo. Ustedes necesitan bautizarse para el arrepentimiento de pecados. Pero hay muchas iglesias falsas que solo hacen mercadería con el Evangelio. Si anuncio el Evangelio de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido dada. La comisión me es dada. Sea mala, sea buena, me es dada la comisión, porque Cristo salvó mi vida. Cristo salvó mi vida. Y por amor al prójimo, yo te predico la palabra de Dios. Dios quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad. Dios os bendiga. Dios quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Al hombre le hace falta el temor de Dios en su vida, el temor del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios: no os embriaguéis de vino, de cual hay disolución, mas sed llenos del Espíritu Santo de Dios. Debemos ser llenos del Espíritu Santo, tener temor al pecado, apartarnos del pecado. La palabra de Dios confronta al pecador, confronta al pecador. Usted necesita de Cristo, usted necesita salvar su alma. Después de esta vida, usted no vivirá para siempre aquí. Usted no va a vivir para siempre aquí. Va a llegar el día en que todos vamos a morir en esta carne y tendremos juicio. Daremos cuentas a Dios. Los que creyeron y fueron bautizados serán salvos, pero los que no, condenados. Usted debe buscar la salvación por ti mismo. Por ti mismo. Debes buscar en la Escritura. Debes buscar en la palabra de Dios. Apártense del pecado. Apártense de la inmundicia del pecado. Apártense de la maldad. Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Jesucristo te ama, muy muchacho. Jesucristo te ama. Amigo, yo antes estaba en el mundo, estaba en la droga. Jesucristo me ha cambiado. La droga. Amigo, Jesucristo te quiere salvar. ¿Quieres droga? Jesucristo te quiere salvar. Yo estaba en el vicio, en el tabaco, en la maldad, en el del corazón. El hombre está en pecado. Y si estaba... perico. Amigo, dígame, si mueres sin Cristo te vas para el infierno. Yo soy musulmán. Da igual, Cristo murió por todos nosotros en la cruz. Antes sacrificaban corderos, hace falta un sacrificio para agradar a Dios, porque todos los hombres han pecado. Vale, da igual, todos los hombres pecaron y están destituidos de la gloria de Dios por cuanto han pecado. Y hubo falta un sacrificio.
Y Jesucristo murió por todos nosotros. Jesucristo murió en la cruz por ti y por mis pecados. No somos merecedores, pero Dios nos ama tanto. De tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo te ama. Entrega tu vida a Dios. Apártate del pecado. Yo no recibí esto por enseñanza de hombre, sino por la revelación de Jesucristo. Yo comprendí la voluntad de Dios por el temor de Dios. Por el temor de Dios. El temor es el principio de la sabiduría. Y apartarse del mal es la inteligencia. Apartarse del mal es la inteligencia. Dios quiere que todos se salven y vengan al conocimiento de la verdad. La paga del pecado es muerte. El alma no muere. El alma es inmortal. El alma es inmortal. Y hay dos caminos. Hay dos caminos. El infierno y el cielo. Jesucristo te ama. Jesucristo te ama. Debes arrepentirte de tu pecado. Dice la palabra de Dios: maldito hombre que confía en hombre y se aparta del camino del Señor. Hay muchas iglesias falsas que solo hacen mercadería del Evangelio. Dice el apóstol Pablo en la carta de los Corintios 9: anuncio el Evangelio gratuitamente. Si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala, la comisión me ha sido encomendada. El Evangelio se anuncia gratuitamente. El Evangelio de Cristo se anuncia gratuitamente, porque Cristo murió por nosotros en la cruz. Hay muchas iglesias que te piden diezmos. Hay muchas iglesias que te piden diezmo. Yo incluso estoy en una iglesia, pero te piden diezmo. Y yo los reprendo. Y les digo, eso está mal. Eso está en contra de la voluntad de Dios. Pero por mercadería, con palabras fingidas, hacen mercadería de ustedes. Y por culpa de eso, la gente se aparta de Dios. La gente se va al infierno por culpa de la maldad de muchos. El diablo utiliza a esas personas. Dice la Biblia: habrá falsos profetas y falsos maestros. Caballero, me parece muy bien todos los mensajes que usted está lanzando, ¿vale? Pero yo estoy trabajando aquí con niños y me parece que los mensajes que usted está lanzando con un altavoz no son apropiados para niños de estas edades, con lo cual le voy a pedir que se retire a otra zona de parla para promulgar sus mensajes, ¿de acuerdo? Jesucristo te ama. Vale, a usted también. Espera, te quiero decir. A usted también, Te quiero pero por decir favor, una- váyase de aquí, ¿vale? Muchas gracias. No es mi mensaje, es el mensaje de Jesucristo. Dice la palabra de Dios: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. No tengas temor de hombre, sino de Dios, de aquel que después de muerto puede mandar en el infierno. Temed a aquel que después de muerto tiene potestad de mandar en el infierno. No tengas temor del hombre, dice la palabra de Dios, sino temor de Dios. Este cuerpo va a morir. Yo sé que voy a morir algún día, pero vamos a dar cuentas a Dios. La Navidad es pagana. No aprendan al niño las malas cosas. Aprendan al niño. Aprendan a los niños el camino de Dios. Y de mayores no se apartarán de él. Por eso, hoy en día hay muchos que viven en pecado. Los niños crecen mayores, se emborrachan, fuman, drogan, roban. Los niños tienen que aprender el camino de Dios. No prohibáis a los niños entrar en el reino de Dios.
No prohíban a los niños entrar en el reino de Dios. Por eso los niños crecen adultos y luego practican el pecado. Los niños crecen adultos y practican el pecado. Jesucristo te ama. Crean en Jesucristo. No prohíban a los niños entrar en el camino de Dios. Enseña al niño y de mayor no se apartará del buen camino, de la buena enseñanza. Hoy en día los jóvenes, los niños crecen mayores, roban, mienten y cometen todo tipo de pecado. Enseñen al niño el buen camino. Enseñen a sus hijos el buen camino. Enseñen a sus hijos el buen camino. Oh, Shivarakandai. Enseña al niño en la instrucción de la palabra de Dios. Y de mayor no se apartará. De mayor, de adulto, no se apartará. Oh Espíritu Santo, Señor, guíame, Padre. Santo, Santo Dios. Hágase tu voluntad, Señor. Hágase tu voluntad, Padre. Oh Señor, todo mal se ha arrepentido en el nombre de Jesús. Crean en el Evangelio. Crean en la palabra de Dios. La palabra de Dios te quiere dar la vida eterna. Jesucristo, Él es el Verbo reencarnado. Jesucristo murió en la cruz por nosotros. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y el Verbo habitó entre nosotros. El Verbo se hizo carne y vimos su gloria como del unigénito del Padre. El Verbo habitó entre nosotros, es Jesucristo. Jesucristo te ama. Aleluya, Señor. Crean en la palabra de Dios. Pueblo de Parla, tu esperanza es Jesucristo. Estudia la palabra de Dios. No te dejes engañar por otras iglesias. Tú debes estudiar la palabra de Dios. Y Dios te va a llevar en su camino, en el verdadero camino. Hay muchas iglesias que hacen mercadería. Y yo estoy en contra de eso, porque llevan a la gente al infierno. Pero aún así, si usted no entrega su vida a Jesucristo, usted se puede ir al infierno también. Si usted no acepta a Jesucristo, si usted no nace de nuevo, usted se puede ir al infierno, al lago de fuego. Jesucristo nos ama. Jesucristo te ama. Dios la bendiga. Jesucristo nos ama. Crean en la palabra de Dios. Para eso vino el Hijo de Dios. Para deshacer las obras del mal. Para deshacer las obras de las tinieblas. Para eso vino Jesucristo a la tierra. Para deshacer el pecado. Para que nosotros vivamos en Cristo. Que seamos templo del Espíritu Santo de Dios. Jesucristo quiere habitar en tu corazón. Los que practican el pecado son del diablo. Oh Señor, aleluya. Grande, grande es tú, Señor. Santificado es tu nombre, Señor. Santificado eres tú, Señor. Hay muchos hoy en día que llaman a las imágenes, el Santo Tomás o el Santo no sé qué. Dios quiere que tú seas santo. Dios quiere que tú vivas en santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor.
Crean en la palabra de Jesucristo. Crean en la palabra de Dios. Esto no es palabra de hombre. Esto es la revelación de Jesucristo. El apóstol Pablo, él no aprendió el evangelio por doctrina de hombre, sino por la revelación de Jesucristo. El apóstol Pablo no aprendió de enseñanza de hombre, sino por la revelación de Jesucristo. Y hoy, gracias a eso, tenemos la Biblia. Pero hoy hay muchas iglesias falsas. Muchas iglesias falsas hacen mercadería de ustedes. Solo hacen mercadería. Y yo estoy en contra de toda injusticia. Pero usted debe nacer de nuevo. Usted debe bautizarse para el arrepentimiento de pecados. Es necesario al hombre bautizarse. Pero claro, usted debe estudiar la Biblia para que no seamos engañados. Para que nadie nos engañe. Usted debe estudiar la palabra por sí misma. El profeta Daniel no se contaminó con el pecado. No se contaminó con la comida del rey. Y Dios le dio interpretación, inteligencia. Halló gracia delante de los ojos de Dios. Dios te quiere dar la interpretación de la palabra de Dios. Dios te quiere dar su interpretación. Jesucristo te ama. Crean en el evangelio. Crean en la palabra de Dios. Hay muchas iglesias falsas, pero tú debes buscar tu salvación. Tu salvación está en juego. Tu salvación está en juego. Necesitas a Cristo. Necesitas a Cristo en tu vida. El hombre tiene que bautizarse. El hombre tiene que bautizarse para el arrepentimiento de pecados. La salvación no se compra ni se vende. La salvación, Cristo Jesús murió en la cruz por ti. Cristo Jesús murió en la cruz por mí. Cristo murió por nosotros. Hay muchas congregaciones, muchas iglesias que piden diezmo. La ofrenda, dijo el apóstol Pablo, es voluntaria. El diezmo no es obligatorio. El diezmo es falso. Hay iglesias falsas, iglesias que solo hacen mercadería. Pero si usted no se arrepiente de su pecado, y si no se bautiza, y si no lee la escritura, si no hace la voluntad del Padre, usted se va al infierno. Se van al infierno si no creen en la palabra de Dios. Debemos buscar nuestra salvación. No, usted también, y yo también, y todo, y yo también. Yo también cada día, Señor, estamos en peligro cada día de perder. Hasta yo también estoy cada día en peligro. Cada día tenemos una lucha. Yo tengo una lucha con el pecado, con nuestros deseos de la carne. Cada día luchamos con esta carne. Cada día el hombre está en una lucha. Está en una lucha contra sus propios deseos. Sus propios deseos pecaminosos te llevan al pecado y te apartan de Dios. Te apartan de la presencia de Dios. Adán y Eva, Satanás le dijo: come del fruto prohibido. Y ellos comieron, fueron engañados. Hoy el hombre se deja engañar por el pecado. No te dejes engañar por el pecado. Entrega tu vida a Cristo. Cristo murió por nosotros en la cruz. Entrega tu vida a Cristo Jesús. Haz la voluntad de Dios. Debemos hacer la voluntad de Dios y no la voluntad nuestra. Pueblo de Parla,
Entrega tu vida a Jesús. Él es tu esperanza. Jesucristo es tu esperanza. Dios te puede dar la interpretación de su palabra. Porque hoy te voy a decir una cosa. Hay muchas iglesias falsas. Hay muchas iglesias falsas que solo hacen mercadería y así apartan al hombre del camino de Dios. Te apartan del verdadero camino. Te apartan del camino del Evangelio. Te apartan del camino de la verdad y la vida que es Jesucristo. El Evangelio es gratuito. No se comercia con el Evangelio. Cristo murió en la cruz por todos nosotros. Todos los que creen y vienen a Él serán salvos, los que se bautizan. Pero hoy en día hay iglesias que utilizan eso por negocio. Utilizan la palabra de Dios por negocio. Y si Dios quiere llevarme a bautizar algún día, por la gloria de Dios, por la gracia de Dios, soy siervo para servir al Señor. Dice la palabra de Dios: id a ser discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Crean en la palabra de Dios. Jesucristo te quiere dar la salvación. Jesús te quiere dar la salvación. Jesucristo murió en la cruz por nosotros. Oh, Shibarakandelay. Pueblo de Parla, Jesús te ama. Jesucristo te ama. Entrega tu vida a Jesús. Entrega tu vida a Dios. El Verbo bajó a la tierra y se hizo carne y vimos su gloria como del unigénito del Padre, que es Jesucristo. Y Él murió en la cruz por todos nosotros. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es la misma persona. Es una persona sola. En tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creen en la palabra de Dios y dejen de creer en el hombre. Maldito hombre que confía en el hombre y se aparta del camino del Señor. Hoy en día hay muchas iglesias falsas que solo predican por mercadería. Usted debe buscar tu salvación en la palabra de Dios, con el temor de Dios. El temor de Dios es el principio de la sabiduría, y apartarse del mal es la inteligencia. Si usted tiene temor, de Dios, Dios le dará la sabiduría. Dios le dará la interpretación de su voluntad. Apártense del mal, apártense del pecado. El diezmo ya no es obligatorio. El diezmo ya no es obligatorio. Arrepiéntanse. Arrepiéntanse todas las iglesias que piden diezmos. Arrepiéntanse todas las iglesias que piden diezmos. Todas las iglesias que piden diezmo. La ofrenda es voluntaria. El diezmo ya no es obligatorio. Están apartando a la gente de Dios. Arrepiéntanse y hagan frutos de arrepentimiento. Jesús murió por nosotros en la cruz. El Evangelio, no se hace negocio con el Evangelio. No se vende el Evangelio. No vendemos el Evangelio. El Evangelio es gratuito. El Evangelio es gratuito porque Jesús murió por nosotros en la cruz. Pero debes bautizarte. Claro que sí.
Hay muchas iglesias falsas, pero debes bautizarte. Debes bautizarte. Aún así, debemos ir. Pero no, dice la palabra de Dios, no hagáis lo que ellos practican. Obedecerlo, pero no hagáis lo que ellos practican. A los fariseos, Jesús dijo a los fariseos, no hagáis lo que ellos practican. Jesucristo te ama. Entrega tu vida a Jesús. Entrega tu vida al Espíritu Santo. Jesucristo murió en la cruz por nosotros. Dios te ama. Oh Señor, Jesucristo murió por ti en la cruz, por todos nosotros. Jesucristo murió por nosotros en la cruz, por todos nosotros murió Jesucristo. Crean en la palabra de Dios. Crean en el Evangelio. El Evangelio no se negocia con el Evangelio. El apóstol Pablo dijo, yo predico el Evangelio gratuitamente. Aleluya. Si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Dios nos dará galardones en el reino de los cielos. Aleluya. Apocalipsis 22, 12. Recompensaré a cada uno según su obra. Dios recompensará a cada uno según su obra. El Evangelio no se predica. Hoy en día muchas almas se pierden por culpa del falso Evangelio. Jesucristo te ama. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. El apóstol Pablo predicó el Evangelio de forma gratuita. La ofrenda en una congregación, si acudimos a una congregación, donde sabemos hoy en día que se paga la luz, que se paga el alquiler, que se paga esas cosas. Debemos tener amor entre nosotros, entre los hermanos. Debemos tener amor. Debemos tener amor entre nosotros y ayudarnos unos a otros, como hacían los apóstoles. Ellos vendían sus bienes y se ayudaban entre ellos, ayudaban hasta a los pobres, ayudaban al necesitado, ayudaban al huérfano, al desamparado, a la viuda. Hoy en día ya no se practica la verdadera palabra de Dios. Y estoy en contra de toda mala enseñanza. Mala enseñanza. Dice la palabra de Dios, si os enseñan otra cosa que no es de este evangelio, que os enseñan otra cosa, llámanlo anatema. Pero hay falsos profetas que engañan al pueblo. Y por avaricia harán mercadería de nosotros. Segunda de Pedro 2, 3. Por avaricia harán mercadería de nosotros, dice la palabra de Dios. Jesucristo te ama. Entrega tu vida a Jesús. El diezmo ya no es obligatorio, pero tú debes congregarte para bautizarte. La ofrenda es voluntaria. Pero estoy en contra de todas las iglesias que piden diezmo. Eso estaba en la ley. El diezmo estaba en la ley. Pero nosotros necesitamos bautizarnos. Porque el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Usted necesita de Jesucristo. Usted necesita estudiar la Biblia para no ser engañado. La salvación es individual. Jesucristo murió en la cruz. Por los que creen en Él serán salvos. Pero los que no creen, condenados. El verdadero evangelio se predica gratuitamente. Porque Dios, Jesucristo, que es el Verbo, que es Dios, bajó y vimos su gloria como del unigénito del Padre y murió por todos nosotros. El que cree en Él será salvo. El que viene en Él, el que viene a Él y cree en su palabra, será salvo. Crean en la palabra de Dios. Vengan a Jesucristo. Aleluya, Señor. Oh, Señor, gracias. Dios está usando grandemente. El Espíritu Santo de Dios está usando grandemente. Gracias a Dios. Vemos que
ni la policía, ni nadie tiene autoridad. Porque Dios tiene autoridad. Dice la palabra de Dios, id por todo el mundo, predicad el evangelio. Y si la policía me tiene que coger, gloria a Dios, aleluya. Padezco persecución. Dice la palabra de Dios, que padecerán por causa de mi nombre, padecerán persecución, serán echados en las cárceles. Por causa de su nombre seremos echados en las cárceles. A los cristianos verdaderos, claro. Los cristianos, los hijos de Dios. No todo el que dice que es cristiano lo es, sino el que hace la voluntad del Padre. Solo los que hacen la voluntad de Dios entrarán en el reino de Dios. Usted necesita arrepentirse. Usted necesita confesar sus pecados. El hombre necesita confesar sus pecados. El hombre necesita confesar sus pecados. Y Dios perdonará tus pecados. Necesitas arrepentirte del pecado, de la idolatría, del robo, del engaño, de la mentira, de la borrachera. El hombre se tiene que arrepentir. No os embriaguéis de vino, de cual hay disolución, mas sed llenos del Espíritu Santo. Lo dice la palabra de Dios. La Biblia católica lo dice. Si estudias en la Biblia vas a ver. Jesús te ama. Jesús os ama. Jesucristo os ama. Jesucristo os ama. Jesucristo os ama. Usted debe confiar en Dios. Debemos buscar a Dios. Buscar ahora a Dios que puede ser encontrado. No se dejen engañar por otros que hacen mercadería con palabras fingidas. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Crean en Jesucristo. Si usted tiene el temor del Espíritu Santo, si usted tiene el temor de Dios y se aparta del mal camino, usted entenderá la verdadera voluntad de Dios. Usted necesita apartarse del pecado. Usted necesita a Jesucristo. Necesita el temor del Espíritu Santo. El hombre necesita el temor de Dios en su vida. Los hombres necesitan a Jesucristo. Crean en el Evangelio. Crean en la palabra de Dios. Te dará la vida eterna. Aleluya, Señor. Hay victoria en la sangre de Jesús. Y no podrá el enemigo dañar a nuestras almas, porque hay victoria, hay victoria. Aleluya, hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Aleluya. Cristo salva, Él liberta. Cristo salva al pecador. Cristo salva al hombre que está en pecado. Hoy en día hay muchas falsas iglesias que solo predican por avaricia al dinero. No tienen el Espíritu Santo de Dios. No tienen el temor de Dios. Dios quiere que todos se salven y vengan al conocimiento de la verdad. Y la verdad te hará libre. La verdad te hace libre. El Evangelio no se vende. El Evangelio es gratuito. El apóstol Pablo predicó el Evangelio gratuito. Estoy predicando por todas las ciudades. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Estoy predicando. No os gusta la palabra de Dios. El diezmo ya no es vigente. Es la ofrenda voluntaria. Todas las iglesias que predican falso, predican un mensaje falso, apartan al hombre del camino de Dios. Apartan a los hombres del camino de Dios. El Evangelio es gratuito. El Evangelio es gratis.
Cristo murió en la cruz. Cristo murió en la cruz, pero necesitamos arrepentirnos. Necesitamos arrepentirnos del pecado. El pecado nos aparta de la presencia de Dios. El pecado aparta al hombre de la presencia de Dios. Cristo murió en la cruz por nosotros. Cristo murió en la cruz por mí. Cristo murió en la cruz por ti. Solo necesitas arrepentirte. El evangelio no se compra ni se vende. La salvación no se compra ni se vende. La salvación no se compra ni se vende. Cristo murió por mí. Cristo murió por ti. Debes arrepentirte. Arrepentíos. Todos arrepentidos. Todos necesitan arrepentirse. La iglesia necesita arrepentirse. Todas las iglesias necesitan arrepentirse. Hola. Cristo, mira, te voy a decir una cosa. Si Cristo murió en la cruz por nosotros, ¿por qué ahora se tiene que dar diezmo y ofrenda como dinero? La salvación no se compra. Cristo murió por nosotros en la cruz, pero hay muchas iglesias que predican un evangelio, como dice la palabra de Dios, harán mercadería de ustedes. Predican un falso y por eso la gente se aparta del camino de Dios, de la voluntad de Dios. Yo estoy en contra de todo eso. Yo reprendo todas las iglesias que estén a favor de diezmo, porque el diezmo era en el Antiguo Testamento. Los israelitas diezmaban, el pueblo judío diezmaba. Pero ahora, para los gentiles, en el nuevo pacto, cuando Jesús murió en la cruz, ya no es obligatorio, es la ofrenda voluntaria. Tú imagínate, si somos unos hermanos de una iglesia, nos congregamos, tenemos amor, sabemos que hay gastos, hay luz, hay eso, ¿no? Damos ofrenda de corazón, pero no por obligación, porque yo no compro mi salvación con dinero. Murió Cristo en la cruz por mí. Dios le bendiga. Gracias. Cristo murió en la cruz por ti. Jesucristo murió en la cruz por nosotros. Pero debes bautizarte para el perdón de pecados. El que no se bautiza no puede entrar en el reino de los cielos. El hombre debe nacer de nuevo. Debe nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Es necesario al hombre nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Aleluya. Son.